Un hombre debería morir. Otro tomó el lugar. Su nombre era Barrabás. Era conocido por su violencia, por incitar revoluciones, por llevar en las manos la sangre de otros hombres. Estaba a punto de ser ejecutado cuando, ante una multitud enloquecida, algo improbable ocurrió. Fue liberado. El pueblo decidió soltarlo y en su lugar mandaron a la muerte a un hombre inocente, Jesús de Nazaret. Después de eso, silencio. Ninguna línea en los evangelios habla sobre lo que se hizo con la libertad que se le otorgó. Pero, ¿y si supiéramos más de lo que imaginamos? Aquí, cada historia bíblica es tratada con profundidad, respeto y verdad, sin prisa y sin superficialidad. Si este tipo de contenido tiene sentido para ti, inscríbete en el canal y camina con nosotros por narrativas que siguen resonando a través de los siglos. La mañana del juicio de Jesús ante Pilatos trae consigo uno de los momentos más impactantes y controvertidos de toda la narrativa bíblica. La multitud reunida en Jerusalén tenía ante sí dos hombres. De un lado, Jesús, el Nazareno, curador, maestro y proclamado Hijo de Dios. Del otro, Barrabás, un notorio criminal acusado de sedición, asesinato y robo. La tradición de la Pascua permitía que un prisionero fuera liberado, y Pilatos, convencido de la inocencia de Jesús, propuso su liberación. Sin embargo, el pueblo clamó por Barrabás. La elección de la multitud, registrada en Mateo capítulo 27, versículo 21, no fue solo un momento histórico, sino un grito de rechazo al Mesías y a la justicia divina. Es esencial comprender el clima de tensión política y religiosa que rodeaba esa decisión. Barrabás era más que un criminal común. Él era un símbolo de la revuelta contra Roma, alguien que encarnaba el deseo de liberación política de Israel. Muchos veían en sus acciones violentas un gesto de valentía contra el opresor. Ya Jesús, al predicar el amor a los enemigos y el perdón incondicional, frustraba las expectativas de un libertador militar. Ante esto, la multitud, manipulada por los líderes religiosos, hizo su elección basada en pasiones momentáneas, en lugar de principios eternos. La liberación de Barrabás también revela un escenario espiritual más profundo, donde la justicia divina comienza a manifestarse de formas paradójicas. Aquel que no tenía pecado fue condenado, mientras que el culpable fue liberado. Esta inversión no fue un error judicial, sino un retrato vivo del plan de salvación. Barrabás representa a todos los que, incluso indignos, reciben una nueva oportunidad por la sustitución operada en la cruz. Era como si Dios dijese a la humanidad: ustedes eligieron liberar al culpable y crucificar al inocente, pero yo usaré esta injusticia para redimir al mundo. Es en este punto que la narrativa se vuelve personal y provocadora. ¿Cuántas veces en nuestra propia historia hemos elegido a Barrabás en detrimento de la verdad? ¿Cuántas veces preferimos los caminos más fáciles, los líderes que dicen lo que queremos oír, en lugar de abrazar la voz suave y firme de Jesús? La multitud de ese día no era diferente de nosotros, apresurada, influenciada, ciega por la expectativa de un Salvador moldeado a la imagen de sus propios deseos. La elección entre Jesús y Barrabás, aunque parezca pertenecer al pasado, sigue tomándose todos los días en nuestras decisiones, valores y prioridades. Este momento no fue solo el apogeo de la injusticia, sino el inicio de una revelación mayor, la gracia que libera no a los merecedores, sino a los que reciben una sustitución que nunca podrían alcanzar por sí mismos. Poco se sabe sobre el origen de Barrabás, pero lo que los evangelios nos revelan es suficiente para trazar un perfil de su trayectoria antes del juicio que cambió su vida. Marcos capítulo 15, versículo 7, lo describe como alguien involucrado en una revuelta donde cometió homicidio.
Esto nos lleva a creer que Barrabás era más que un ladrón común. Él era, muy probablemente, un celote, parte de un movimiento radical que deseaba la liberación de Israel del dominio romano, incluso si eso costaba vidas. El contexto social y político de Palestina en el primer siglo era un terreno fértil para el surgimiento de figuras como Barrabás. La opresión romana, unida a la explotación por parte de las élites religiosas y económicas, alimentaba un profundo resentimiento entre el pueblo. Las rebeliones no eran raras y los líderes insurgentes eran vistos por muchos como héroes. Dentro de ese ambiente, Barrabás pudo haber crecido escuchando historias sobre los macabeos y soñando con el día en que Jerusalén sería libre. La violencia, en este sentido, era un medio justificado por un fin considerado noble. Este telón de fondo ayuda a comprender cómo un hombre como Barrabás pudo adquirir tanto apoyo popular. Él era, al mismo tiempo, criminal y mártir, asesino y símbolo de esperanza para una parte del pueblo. Pero esto también muestra cómo los anhelos terrenales pueden distorsionar el juicio colectivo. Al valorar un libertador político en detrimento del libertador espiritual, la multitud demostraba la ceguera que impedía a muchos reconocer al verdadero Mesías. Barrabás luchaba con espadas, Jesús con palabras. Uno quitaba vidas, el otro las restauraba. Sin embargo, a pesar de toda esta construcción histórica y política, hay un vacío emocional en el relato sobre Barrabás. Ninguna palabra de él es registrada, ningún gesto posterior, ninguna confesión. Esto crea un silencio profundo e incómodo, como si la historia quisiera que llenáramos estas lagunas con nuestra propia reflexión. ¿Qué pasa por el corazón de alguien que ve la muerte acercarse, pero es súbitamente liberado por causa de la condenación de un inocente? El pasado de Barrabás, aunque sombrío, no es diferente del de muchos hombres y mujeres que antes de encontrarse con la verdad, viven al margen, entre la revuelta y el desespero. Él es un espejo de las penas de un pueblo, de los traumas de la opresión, pero también de la confusión que ocurre cuando la esperanza se deposita en soluciones humanas y pasajeras. Conocer quién fue Barrabás antes del Calvario nos prepara para ver con más profundidad lo que este intercambio significó. La plaza de juicio de Pilato, aquel día, se convirtió en el escenario de una elección que trascendió el tiempo. Jesús, encadenado, coronado de espinas, golpeado y humillado, estaba delante de su pueblo. El mismo pueblo que días antes lo había aclamado con ramas y cánticos. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Al lado de él, un hombre cargando en sí el peso de la violencia y el crimen. El intercambio que allí se concretó fue marcado no solo por la voz del gobernador romano, sino por el clamor del pueblo. Lucas, capítulo 23, versículo 18, relata que la multitud gritó: «¡Fuera con este! ¡Suéltanos Barrabás!». El silencio de Jesús durante el juicio es un elemento poderoso. Él no contesta, no intenta probar su inocencia. Ese silencio ante la injusticia es un grito espiritual. Es como si, en ese momento, él estuviera asumiendo sobre sí, sin resistencia, la culpa que no era suya. La multitud, al elegir a Barrabás, no comprendía que estaba participando del plan mayor de redención. Era necesario que el cordero fuera sacrificado y para eso el culpable tenía que ser liberado. Barrabás fue arrancado de las tinieblas de la prisión hacia la luz del sol, mientras Jesús caminaba en la dirección opuesta. El contraste es casi cinematográfico.
Un hombre que esperaba la muerte despierta libre y otro que no había hecho nada. Es entregado al madero. Este intercambio es el corazón del Evangelio. No hay registro de gratitud por parte de Barrabás, ni siquiera una mención de que él haya mirado a Jesús al salir. Pero el gesto de Jesús no fue motivado por respuesta, sino por misión. Esta escena nos obliga a mirar hacia nosotros mismos. Fuimos nosotros los elegidos para salir de la prisión mientras el justo tomaba nuestro lugar. La sustitución no fue solo entre dos hombres históricos. Es un retrato de la salvación en su forma más cruda y hermosa. La justicia de Dios no fue anulada, sino satisfecha en Cristo. Y eso genera una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Qué hacemos con la libertad que se nos ha dado? El juicio de Jesús y la liberación de Barrabás ponen en duda nuestra visión sobre el merecimiento, la justicia y la misericordia. No hay equilibrio humano en esta historia. Hay solo escándalo, amor y una sustitución que rompe con toda lógica. El inocente murió para que el culpable viviera, no porque el culpable fuera bueno, sino porque el amor decidió actuar. Y es este intercambio lo que moldea el destino de todo aquel que cree. No hay registros bíblicos directos que confirmen la presencia de Barrabás en el Gólgota, pero la ausencia de mención no elimina la posibilidad de que él haya, al menos de lejos, testimoniado la crucifixión. Imaginar a Barrabás entre la multitud aquel día trae un peso emocional y espiritual difícil de ignorar. Él había sido liberado pocas horas antes, probablemente aún sucio, herido y en shock con la súbita reversión de su destino. El eco de los gritos que pidieron su liberación aún reverberaban en sus oídos cuando vio en lo alto de la montaña a aquel a quien había sustituido siendo clavado en el madero. En Juan capítulo 19, versículo 17, leemos que Jesús, cargando su propia cruz, fue llevado hasta el lugar llamado Calavera, y es probable que Barrabás supiera exactamente lo que ese lugar significaba. La imagen del crucificado es, por sí sola, devastadora, pero para Barrabás, ella cargaba un significado aún más profundo. Aquella cruz era de él. Él conocía bien el proceso de la crucifixión. Posiblemente ya había visto a compañeros de revuelta enfrentar tal destino. Y ahora, allí estaba un hombre herido, sin culpa alguna, muriendo exactamente donde él debería estar. Es imposible imaginar el impacto que esta escena podría haber causado en su mente. El rostro de Jesús, cubierto de sangre y dolor, se convertiría en un recuerdo que jamás lo dejaría, incluso si intentara huir de ella. La culpa en este escenario podría haber sido una carga insoportable. No solo la culpa por los crímenes cometidos, sino la culpa por una libertad que no fue conquistada, sino dada. ¿Cómo lidiar con el hecho de estar vivo gracias a la muerte de otro? La mirada hacia la cruz no sería solo un acto de contemplación, sino un enfrentamiento con el alma misma. Muchos estudiosos y teólogos plantean esta posibilidad como una clave de lectura espiritual. Barrabás, al ver a Jesús crucificado, habría recibido el mayor sermón silencioso de su vida, un testimonio vivo de un amor que no cobra, sino que transforma. Si Barrabás realmente vio la crucifixión, eso habría marcado el inicio de un nuevo capítulo. El recuerdo de ese momento podría haber sido el suelo fértil para un arrepentimiento genuino. Él vio el sufrimiento, oyó las palabras de perdón que Jesús pronunció aún colgado en la cruz, como se registra en Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta frase, dicha por alguien que moría en su lugar, tenía el poder de desgarrar el corazón más endurecido. Aun cuando los evangelios no revelan lo que ocurrió tras este encuentro indirecto, la presencia o ausencia de Barrabás en el Calvario nos lleva a una reflexión inevitable.
¿Es que realmente hemos visto la cruz? Muchos la conocen de vista, de nombre, de símbolo. Pocos la enfrentan como algo personal. La cruz de Jesús no era solo para Barrabás. Era y sigue siendo para todos nosotros. Después de que los gritos cesaron y la multitud se dispersó, Barrabás se vio frente a un mundo donde era libre, pero cargaba en sí una marca invisible. Él había sido el protagonista de uno de los intercambios más desconcertantes de la historia, pero ¿qué haría con esa libertad? Los evangelios cierran su mención exactamente en el momento de su liberación. A partir de ahí, nos sumergimos en un silencio tan denso como significativo. Ese silencio, sin embargo, no está vacío. Habla del peso de la gracia, del misterio de la respuesta humana a la misericordia inmerecida. Barrabás podría haber huido lejos, tratando de olvidar lo que había sucedido, escondiéndose de su propia conciencia. O podría haberse acercado a los discípulos, buscando entender quién era aquel hombre que había tomado su lugar. El hecho de que los evangelios no mencionen más su nombre, tal vez sea una elección intencional. En Marcos capítulo 15, versículo 15, todo lo que se nos dice es que Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, soltó a Barrabás. La narrativa entonces se vuelve completamente hacia Jesús, pues de él fluye la redención. La ausencia de registros nos obliga a confrontar nuestra propia respuesta ante la gracia. ¿Cuántas veces Dios nos concede liberaciones, nos perdona, nos restaura? Y nuestra reacción es el silencio, el distanciamiento, la desaparición. Barrabás fue salvado por una decisión divina, pero ¿qué hizo con ese regalo? El silencio que lo envuelve no es solo histórico, sino espiritual. Representa a todos aquellos que reciben misericordia y desaparecen en la niebla de su propia existencia, sin dejar rastros de transformación. Pero hay algo poderoso en esa desaparición. Nos invita a escribir la continuación de esa historia. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Barrabás? ¿Cómo reaccionarías al descubrir que tu vida fue salvada porque alguien que nunca conociste decidió morir en tu lugar? La gracia escandalosa de Dios, manifestada en la cruz, siempre exige una respuesta. Y aunque el nombre de Barrabás haya desaparecido de las páginas siguientes, su figura permanece como un llamado a la responsabilidad. La huida de Barrabás, ya sea literal o emocional, refleja el drama humano de lidiar con la redención. No todos responden con lágrimas y arrepentimiento inmediato. Algunos necesitan tiempo, espacio, confrontaciones internas, y aún así la cruz sigue allí, como un hito eterno del amor que no retrocede. Barrabás fue marcado por la gracia, incluso si huyó de ella, y es esa marca que muchas veces transforma incluso los corazones más endurecidos a lo largo del tiempo. Tras su liberación, Barrabás desaparece completamente de los relatos canónicos. Ningún evangelio se propone seguir su trayectoria. Ningún apóstol menciona su nombre en cartas. Ningún historiador contemporáneo lo identifica con claridad. Esa desaparición contribuyó al surgimiento de diversas leyendas, especulaciones y hasta tradiciones apócrifas, tratando de llenar el vacío dejado por su figura. Esta ausencia plantea una pregunta crucial. ¿Por qué un personaje tan central en uno de los momentos más dramáticos de la narrativa bíblica fue simplemente borrado del escenario histórico? Tal vez porque su papel se cumplió en lo que más importaba: representar al pecador rescatado por Jesús. En algunos relatos antiguos, Barrabás habría llegado a ser un seguidor oculto de Jesús, profundamente tocado por la sustitución que vivió. En otras versiones, habría vuelto nuevamente a la criminalidad, consumido por la culpa o por la incredulidad. Ninguna de esas versiones, sin embargo, está respaldada por evidencia confiable.
Esa laguna sirve como un espejo del ser humano frente a la gracia. No todos responden de la misma forma al llamado del cielo. Y como se registra en Juan capítulo 1, versículo 11, Jesús vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Muchos, como Barrabás, recibieron vida, pero no necesariamente la luz. La tradición cristiana primitiva también mantuvo un silencio elocuente sobre el destino de Barrabás. No hay registros de martirio, discipulado, conversión pública o siquiera mención en concilios o escritos patrísticos. Esto pudo haber sido intencional. El silencio de Barrabás preserva la tensión de la narrativa. Él recibió la oportunidad que todos nosotros recibimos, pero su respuesta permanece un misterio, como sucede con muchos que cruzan el camino de la gracia y desaparecen sin dejar vestigios. Por otro lado, el surgimiento de leyendas sobre Barrabás también revela el impacto emocional que su historia causó. El deseo de completar su trayectoria nace de la inquietud que sentimos al lidiar con la aparente injusticia de su liberación. Queremos saber si él mereció la nueva oportunidad, si hizo buen uso de ella, pero la gracia no funciona en base al merecimiento, sino en la misericordia. La ausencia de respuesta es, quizás, la respuesta más poderosa que la Escritura nos ofrece. La decisión sobre qué hacer con la cruz es personal e intransferible. ¿A dónde fue a parar Barrabás? No lo sabemos. Y quizás no debamos saber, pues se convirtió, más que en una persona, en un símbolo. Un eco permanente de la pregunta que el Evangelio lanza a cada uno de nosotros. ¿Qué harás ahora que has sido liberado por la muerte de otro? La ausencia de información en las Escrituras sobre el destino de Barrabás tras su liberación abrió espacio para el surgimiento de relatos apócrifos y tradiciones orales que intentaron llenar este vacío. Algunos de estos textos, surgidos en los primeros siglos del cristianismo, buscaron imaginar o reconstruir la trayectoria de este hombre, cuya vida fue literalmente salvada por la muerte de Jesús. Aunque no poseen autoridad canónica, estos testimonios revelan la inquietud que la figura de Barrabás causó en las primeras comunidades cristianas. Un ejemplo es el Evangelio de Nicodemos, también conocido como Hechos de Pilatos, donde hay menciones indirectas a eventos relacionados con el juicio de Jesús y el intercambio por Barrabás. Otros relatos, surgidos posteriormente en comunidades cristianas del norte de África y de Asia Menor, describen a Barrabás como alguien que habría sido convertido tras la crucifixión. Según estas tradiciones, él habría buscado a los seguidores de Jesús en secreto, impactado por la injusticia de la que fue beneficiario. Habría vivido sus últimos años como un hombre arrepentido, ayudando a cristianos perseguidos, aunque siempre permaneciera en las sombras, atormentado por la memoria del justo que murió en su lugar. Aun cuando no hay comprobación histórica de estas historias, ellas expresan una dimensión teológica rica, la transformación silenciosa de aquel que fue objeto de una gracia escandalosa. Curiosamente, en algunas versiones de la tradición oriental, hay menciones de que Barrabás habría muerto como mártir, negándose a delatar a cristianos o renunciar a la fe que supuestamente habría abrazado. Estas narrativas, por más poéticas que sean, revelan un intento humano de encontrar coherencia entre la gracia recibida y la vida vivida. Queremos creer que alguien que fue salvado de manera tan extraordinaria haya correspondido con gratitud. Pero la ausencia de certeza sigue siendo una de las marcas más perturbadoras de la historia de Barrabás. Es importante destacar que los apócrifos, a pesar de su riqueza simbólica, deben ser leídos con discernimiento. No poseen el mismo peso doctrinal de las Escrituras y muchas veces reflejan más la devoción popular y los anhelos espirituales de determinados grupos que hechos concretos.
Sin embargo, pueden ayudarnos a reflexionar sobre temas profundos, como la respuesta humana a la gracia, el silencio ante la redención y el misterio de la transformación interior. En Hebreos capítulo 2, versículo 3, somos recordados: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos tan grande salvación? Esta advertencia resuena fuertemente sobre la figura de Barrabás. Estos relatos, aunque inciertos, amplían la dimensión simbólica de Barrabás. Él pasa a ser no solo un personaje histórico, sino un arquetipo, un recordatorio constante de que la salvación es ofrecida, pero la respuesta es personal. Las tradiciones apócrifas no cierran la historia de Barrabás, solo revelan el impacto que ella sigue causando a lo largo de los siglos. La pregunta que resuena con más fuerza desde el intercambio en el juicio de Pilatos es si Barrabás se arrepintió. Esta cuestión, aunque no tiene respuesta directa en los textos sagrados, lleva un peso teológico y espiritual profundo. El arrepentimiento, en la tradición bíblica, no es solo un sentimiento de culpa, sino un cambio de mente, de dirección, de propósito. Y sería imposible que alguien, al ser salvado de la muerte por la condena de un inocente, no fuera confrontado en su alma. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, Pablo afirma que la tristeza según Dios produce arrepentimiento para la salvación. ¿Habría experimentado Barrabás esta tristeza transformadora? La ausencia de un relato de conversión explícita plantea dos posibilidades. O Barrabás rechazó la gracia que recibió, o acogió este regalo en silencio, lejos de los ojos públicos. En ambos casos, su historia se convierte en una poderosa ilustración del libre albedrío ante la misericordia divina. La cruz ofrece liberación, pero no impone transformación. Es posible ser salvado de la muerte física y seguir perdido espiritualmente. El verdadero arrepentimiento es más que un sentimiento momentáneo. Es la rendición a un nuevo camino. Si Barrabás se arrepintió, su arrepentimiento no necesitaría de alardes. Jesús valoraba más el corazón quebrantado que los discursos elocuentes. Recordemos al publicano en el templo, en Lucas capítulo 18, versículo 13, que solo decía: «Ten misericordia de mí, pecador». Quizás Barrabás haya vivido un viaje interior parecido, marcado por un dolor profundo, pero también por la esperanza silenciosa de un perdón que nunca pidió, pero que le fue dado. La gracia tiene el poder de alcanzar incluso los corazones más oscurecidos, aunque estos nunca verbalicen su transformación. Sin embargo, si Barrabás no se arrepintió, su figura adquiere contornos aún más desafiadores. Él pasa a representar a aquellos que reciben una segunda oportunidad, pero la desperdician. Su historia sería una advertencia, un espejo sombrío de lo que ocurre cuando la misericordia divina es tratada con indiferencia. Y este riesgo es real para todos. La gracia es irresistible en su belleza, pero no es impuesta. La invitación a la redención es libre, pero el retorno exige entrega. La figura de Barrabás, en su ambigüedad, nos confronta. No saber si él se arrepintió nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y preguntar: ¿y yo? ¿Qué he hecho con la cruz que me liberó? El arrepentimiento que Dios espera no es el del remordimiento pasajero, sino el de la verdadera transformación. Barrabás puede no haber dejado un testimonio escrito, pero su silencio nos llama a escribir nuestra propia respuesta a la gracia que también nos alcanzó. Barrabás, una vez libre, probablemente experimentó sentimientos intensos y contradictorios. La liberación súbita de un destino de muerte, especialmente en cambio de la vida de un inocente, no pasa por el alma sin dejar marcas.
La culpa no nace solo del error cometido, sino también de la conciencia de que alguien pagó por ese error en nuestro lugar. La mente de Barrabás, cargada de violencia, revuelta y sangre, ahora necesitaba lidiar con la realidad de la cruz. Ya no era él quien estaba allí, sino el dolor y el peso de esa imagen lo acompañarían. En Mateo capítulo 27, versículo 50, se describe el momento exacto de la muerte de Jesús, un evento que dividió la historia y posiblemente partió en dos el corazón de Barrabás. Es difícil imaginar que alguien pudiera salir ileso emocionalmente de una experiencia tan brutal. El miedo, antes dirigido a los verdugos romanos, pudo haberse vuelto contra sí mismo. Miedo de vivir demasiado libre. Miedo de ser visto como usurpador, miedo de que en algún momento el cielo le cobrara la deuda. Es común que sobrevivientes de situaciones extremas enfrenten el llamado síndrome del sobreviviente, una mezcla de gratitud y culpa que se instala cuando la vida es preservada mientras otros perecen. En el caso de Barrabás, este dilema habría sido aún más profundo, ya que sabía exactamente quién murió por él. Pero el milagro de la supervivencia, incluso envuelto en sentimientos confusos, lleva en sí un potencial redentor. El trauma puede convertirse en testimonio. La culpa puede transformarse en compasión. El miedo puede dar paso a la confianza. Si Barrabás en algún momento permitió que estas emociones lo moldearan, entonces su vida post-crucifixión pudo haber sido un viaje de transformación silenciosa, pero verdadera. Y esta es una de las mayores expresiones de la gracia. No solo salva de la muerte, reconfigura el alma. No hay manera de saber qué caminos recorrió Barrabás después de la muerte de Jesús, pero podemos afirmar con seguridad que la memoria de aquel día lo siguió. Cada paso fuera de la prisión era un recuerdo de la libertad concedida. Cada respiración era un eco de la cruz. Y es esta conciencia, más que cualquier doctrina, la que puede transformar un corazón. Como está escrito en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, Jesús llevó sobre sí nuestros pecados en el madero para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Barrabás sobrevivió a la cruz, pero no al impacto que ésta causó. Sea cual sea el destino que eligió, su mente llevaba la marca de una sustitución inexplicable. Y esta memoria, cuando bien acogida, tiene el poder de convertirse en el principio de una nueva historia. Aunque los evangelios permanezcan en silencio respecto al destino de Barrabás, la simple posibilidad de su conversión lleva consigo implicaciones teológicas profundas. La gracia que lo liberó no exigía nada a cambio, pero, como toda verdadera manifestación del amor divino, dejaba abierta la puerta de la transformación. Imaginar a Barrabás acercándose a los seguidores de Jesús, escuchando las historias de aquel que tomó su lugar y finalmente creyendo, es más que una ficción. Es una reflexión plausible sobre el alcance del Evangelio. En Hechos capítulo 2, versículo 37, tras el sermón de Pedro, muchos de los oyentes, tocados en el corazón, preguntaron: ¿qué haremos, hermanos? Tal vez Barrabás hizo la misma pregunta en silencio ante la memoria de la cruz. Si Barrabás se hubiera convertido en discípulo, su historia sería una de las más impactantes de la iglesia primitiva. Sería el testimonio vivo de la sustitución redentora. El hombre que no solo fue salvado de la muerte, sino que pasó a vivir para aquel que murió en su lugar. Él habría encontrado en las enseñanzas de los apóstoles una explicación para lo que vivió, y en el Espíritu Santo el consuelo para la culpa que llevaba. El peso de su historia no lo impediría seguir a Jesús. Por el contrario, haría que su discipulado fuera aún más profundo, ya que partiría de la experiencia cruda de la gracia recibida sin mérito.
La eventual conversión de Barrabás también nos invita a mirar hacia los márgenes del cristianismo primitivo. La Iglesia, desde el principio, acogió a publicanos, prostitutas, ex-fariseos e incluso ex-perseguidores como Pablo. ¿Por qué no incluiría también a un ex-rebelde como Barrabás? La narrativa de la salvación no está moldeada por la lógica humana, sino por la misericordia divina. Jesús mismo declaró en Lucas capítulo 5, versículo 32, que vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Barrabás encajaba perfectamente en este perfil, y la cruz, que un día representó su fin, podría haberse convertido en su nuevo comienzo. Más que una hipótesis histórica, esta posibilidad es una convocatoria a la fe. Si Barrabás, símbolo del pecador sustituido, pudo haber sido también el símbolo del pecador transformado, entonces no hay límites para la actuación de la gracia en la vida de nadie. Ninguna historia es irrecuperable. Ninguna biografía, por más manchada, está fuera del alcance de la redención. Y ese es el poder del Evangelio, hacer de antiguos enemigos de la cruz, proclamadores de su poder. Aún no teniendo registros directos de esta conversión, la reflexión sobre ella permanece válida y profundamente edificante. ¿Qué habría hecho Barrabás con la libertad conquistada por otro? Si respondió al amor con entrega, entonces su vida fue una carta viva, leída y conocida por todos. Y si no respondió, su historia aún resuena, llamando a otros a hacer lo que él quizás no hizo. Vivir no solo como alguien salvado de la muerte, sino como alguien verdaderamente transformado por la cruz. La historia de Barrabás va más allá de la figura de un hombre liberado por acaso. Él es, en muchos aspectos, un retrato vívido de la condición humana ante Dios. Lleva en sí el arquetipo del pecador culpable, condenado por sus actos sin esperanza de redención por méritos propios. Al ser liberado mientras Jesús es condenado, se convierte en la más poderosa metáfora del Evangelio. El inocente muere en lugar del culpable y éste recibe libertad sin haberla buscado. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice que Dios prueba su amor por nosotros, en que Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Esto es Barrabás, y eso somos todos nosotros. Teológicamente, Barrabás encarna la doctrina de la sustitución penal. Él es la ilustración perfecta de la justicia de Dios, siendo satisfecha en Cristo y no en el pecador. Jesús no murió por sus propios pecados, pues no los tenía. Murió en lugar de Barrabás, y por extensión, en lugar de todos los que, como él, estaban presos en sus transgresiones. La cruz, por lo tanto, no es solo un evento histórico, sino una transacción espiritual donde el culpable es declarado libre porque alguien pagó el precio total. La figura de Barrabás expone esta verdad de forma tangible y perturbadora. Además, su historia nos desafía a reconocer nuestra propia condición. Muchos leen los evangelios identificándose con los discípulos, con los seguidores de Jesús o incluso con las multitudes. Pocos se ven en Barrabás. Sin embargo, es en este hombre anónimo, violento y perdido que encontramos nuestra realidad espiritual antes de Cristo. Estábamos en el banquillo de los acusados, esperando la condena. Y fue en ese momento que Jesús entró, sin decir una palabra, y tomó nuestro lugar. La salvación es gratuita para nosotros, pero costó todo a Él. Barrabás también es una lección sobre la gracia no solicitada. Él no pidió por su liberación, no buscó a Jesús, no demostró arrepentimiento antes del indulto. Esto refuerza la enseñanza de que la iniciativa de la salvación es divina. Como está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 8, «Por la gracia sois salvos mediante la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios». La gracia es siempre anterior a nuestro arrepentimiento.
Ella nos encuentra en el estado más sombrío y nos ofrece una salida que jamás podríamos construir. De esta forma, al mirar a Barrabás, somos invitados a reconocer el lugar de donde venimos y el precio de la libertad que recibimos. Él no es solo un personaje periférico del drama de la crucifixión. Él es el espejo del alma humana. La cruz fue su liberación, pero también es la nuestra. Y al vernos en su figura, somos compelidos a vivir con gratitud, humildad y reverencia ante un amor que eligió morir en nuestro lugar. El nombre Barrabás lleva en sí una ironía profunda y al mismo tiempo una revelación sorprendente. En arameo, Bar significa hijo de, y Abba es una palabra íntima para padre. Barrabás, por lo tanto, significa literalmente hijo del Padre. Es curioso y providencial que el hombre liberado en lugar de Jesús tenga justamente ese nombre, porque mientras el verdadero Hijo del Padre, Jesucristo, era condenado, un otro Hijo del Padre era liberado. Este contraste lingüístico no es accidental, está cargado de significado espiritual. En Mateo capítulo 27, versículo 17, Pilatos pregunta: ¿cuál queréis que os suelte? ¿Barrabás o Jesús llamado Cristo? La pregunta es más profunda de lo que parece. La multitud eligió al Hijo del Padre terreno, símbolo de rebelión y violencia, en lugar del Hijo del Padre celestial, que traía salvación y paz. Esta elección revela la inclinación humana de preferir aquello que parece resolver problemas inmediatos, aunque a costa de la verdad. El nombre de Barrabás se convierte, así, en un signo profético. Él representa a todos los que viven como hijos de un padre genérico, sin identidad espiritual verdadera, hasta el momento en que encuentran al Hijo legítimo que revela al Padre eterno. Además, hay manuscritos antiguos que sugieren que el nombre completo de Barrabás podría ser Jesús Barrabás. Eso haría que la pregunta de Pilatos aún más provocadora. ¿Cuál Jesús queréis que yo suelte? ¿Jesús Barrabás o Jesús llamado Cristo? Si esto es históricamente correcto, entonces la elección de la multitud fue entre dos Jesús, uno de la violencia, otro de la redención, uno político, otro espiritual. Y nuevamente la decisión recayó sobre el corazón humano: preferir un Salvador que cabe en nuestras expectativas o aquel que desafía y transforma. Esta capa de significado lingüístico revela el cuidado divino en la construcción de cada detalle de la narrativa bíblica. Dios no trabaja con coincidencias, sino con propósitos. El nombre de Barrabás es un recordatorio de que todos somos llamados a ser hijos del Padre, no solo por nacimiento o por nombre, sino por la fe en el verdadero Hijo. Como está escrito en Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que lo recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, a saber, a los que creen en su nombre. Por lo tanto, incluso en el nombre de Barrabás encontramos el eco de la gracia y de la elección. El Hijo del Padre fue soltado, mientras que el Hijo del Padre fue condenado. Pero fue precisamente por este intercambio que hoy podemos convertirnos en verdaderos hijos, no solo en nombre, sino en espíritu y verdad. Cuando se observa la escena del juicio de Jesús y la liberación de Barrabás solo desde la óptica humana, parece ser uno de los mayores absurdos de la historia. Un hombre justo, sin culpa, íntegro, amado por muchos, es condenado a muerte, mientras un criminal notorio es liberado ante los aplausos de una multitud. Aparentemente, y fue la injusticia la que ganó. Sin embargo, este intercambio que a primera vista escandaliza la lógica humana, en realidad revela la más profunda manifestación de la justicia divina. En Isaías capítulo 53, versículo 5, está escrito que Él fue traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. La paz de Barrabás costó el castigo que cayó sobre Jesús.
Y esta fue la mayor demostración de redención que el mundo ya presenció. El escándalo de la cruz es precisamente el hecho de que Dios decidió salvar pecadores, no por sus méritos, sino por la sustitución del inocente. Es esta injusticia divina, donde el justo muere por el injusto, lo que desconcierta y transforma. Barrabás representa el tipo de persona que muchos considerarían más allá de la salvación, alguien que la sociedad ya había descartado. No obstante, fue exactamente el elegido para vivir la liberación física en el momento en que el Cordero era llevado al sacrificio. Esto nos recuerda que la salvación nunca será sobre el merecimiento, sino siempre sobre la gracia. El intercambio entre Jesús y Barrabás no fue accidental, fue un retrato real y tangible de la misión del Cristo. Él no vino para ser un ejemplo moral, sino para ser el sustituto sacrificial. Cada latigazo, cada clavo, cada gota de sangre fue por alguien que debería estar en ese lugar. En Romanos capítulo 3, versículo 24, Pablo dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Barrabás fue justificado ante el pueblo, pero esta escena apunta a la justificación eterna que Dios ofrece a todos los que creen. El dilema espiritual nace cuando miramos este intercambio y tratamos de racionalizarlo. Es natural desear justicia. Queremos que el culpable pague por sus errores, pero Dios opera con otra lógica, la lógica de la misericordia. La injusticia de la cruz, por lo tanto, no es un fallo en el sistema divino, sino su mayor virtud. Dios no ignoró el pecado, lo castigó en su Hijo. La cruz es donde la justicia y la gracia se besan, como declara el salmista en el Salmo 85, versículo 10. Lo que parece injusto en realidad es el punto máximo del amor. Ante esto, el intercambio entre Jesús y Barrabás no debe verse como un error trágico, sino como el cumplimiento del plan eterno. Fue injusto a los ojos de los hombres, pero absolutamente redentor a los ojos de Dios. Y eso lo cambia todo. Lo que parecía el mayor error se convierte en el mayor milagro. Y lo que parecía ser el fin de un justo se convierte en el inicio de una nueva oportunidad para todos los injustos, incluyéndonos a ti y a mí. Es imposible contemplar la historia de Barrabás sin percibir cuánto resuena dentro de cada uno de nosotros. Todos, sin excepción, ocupamos el mismo lugar espiritual, culpables, condenados, indignos. Aunque nuestras transgresiones no sean idénticas a las de Él, la naturaleza de nuestra condición ante Dios es la misma. En Romanos capítulo 3, versículo 23, está claro que todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. La diferencia es que Barrabás vivió físicamente la experiencia de ser liberado, mientras otro tomaba su lugar. Pero espiritualmente, esta es exactamente la realidad del Evangelio para cada persona que cree. Muchos viven la ilusión de que son lo suficientemente buenos, de que tienen alguna justicia propia para presentar ante Dios. Pero la cruz desmantela esta pretensión. El hecho de que Jesús murió por pecadores como Barrabás y como nosotros expone la gravedad del pecado y la necesidad urgente de redención. La gracia es escandalosa porque alcanza incluso a los peores, o tal vez precisamente por eso. Barrabás fue salvado sin merecer, y esta verdad es incómoda para quienes insisten en justificarse por las obras. Pero también es liberadora para quienes reconocen su falencia moral. El eco de la historia de Barrabás nos confronta cuando miramos la cruz y nos damos cuenta. Yo debería estar allí, no por un ejercicio de culpa religiosa, sino por una conciencia de que la muerte de Cristo fue personal. No fue una muerte genérica ni simbólica solamente, fue real
sustitutiva y dirigida directamente a quienes se reconocen perdidos. Y esta percepción, cuando es verdadera, nos transforma. Como está escrito en Gálatas capítulo 2, versículo 20, «Fui crucificado con Cristo. Así, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí». La gracia que salvó a Barrabás es la misma que nos alcanza. No elige a los más aptos, los más preparados o los más religiosos. Está dirigida a aquellos que tienen el valor de admitir que están en cadenas, esperando una sentencia que ya fue cumplida por otro. Cuando tomamos conciencia de que hemos sido liberados, no porque hubo un error en el juicio, sino porque hubo un sacrificio planeado desde la eternidad, entonces comenzamos a vivir con un sentido de gratitud que no cabe en palabras. Barrabás vive en nosotros cada vez que intentamos olvidar que alguien murió en nuestro lugar, pero también resurge en nosotros cuando reconocemos con humildad y reverencia que nuestra libertad costó la sangre del Hijo de Dios. Y cuando ese eco se convierte en convicción, la vida nunca más es la misma. La salvación sin mérito se convierte en combustible para una existencia rendida, agradecida y llena de propósito. La narrativa de Barrabás culmina en uno de los puntos más elevados de la revelación bíblica: la sustitución. El intercambio entre el justo y el impío no fue una casualidad histórica, sino la representación más poderosa de lo que significa salvación. El clímax de este episodio es entender que Jesús no murió solo en lugar de un criminal olvidado por Roma, sino en nombre de toda una humanidad separada de Dios. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, Pablo declara que aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. Eso es sustitución, el Cordero en lugar del pecador. La cruz del Calvario, que debía ser el fin de Barrabás, se convirtió en el altar del sacrificio más puro que jamás existió. Esa mañana, cuando Pilato preguntó a la multitud quién debía ser liberado, y todo el cielo ya sabía la respuesta. Jesús nació para ese momento. Su ministerio, sus milagros, sus palabras y sus pasos lo condujeron hasta ese instante. El momento en que tomaría el lugar de cada Barrabás que la historia un día conocería. Y al hacerlo, no solo liberó a un hombre, sino que abrió el camino para que todos pudieran ser libres. Este clímax de la sustitución no es solo una doctrina, es una experiencia que transforma todo. Cuando comprendemos que Jesús tomó nuestro lugar, nuestras culpas, nuestras penas, nuestros pecados, no queda espacio para el orgullo. La vida cristiana nace de la cruz y en ella debe permanecer. Cada respiración de un salvo es un recuerdo vivo de que la condenación fue desviada para que la vida fuera restaurada. La sustitución es el núcleo del Evangelio, el escándalo de la fe, la locura que, como Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, es locura para los que se pierden, pero poder de Dios para los que son salvos. Jesús murió en lugar de Barrabás, pero también murió en mi lugar y en el tuyo. Esta verdad es simple pero eterna. No hay evangelio sin cruz y no hay cruz sin sustitución. El Hijo del Dios vivo se entregó, no porque fuésemos dignos, sino porque el amor decidió rescatarnos. Y ante esto, la única respuesta posible es vivir una vida que refleje esa entrega. La cruz no es solo un símbolo de la fe cristiana, es el puente entre el cielo y la tierra, el hito de la redención, el punto de inflexión de la eternidad. Al cerrar el viaje por la historia de Barrabás, nos damos cuenta de que no termina en él, sigue en nosotros. Cada uno de nosotros tiene una cruz reservada por la justicia, pero también un Salvador dispuesto a tomarla. La sustitución divina es el clímax del amor, la base de la fe y la certeza de que, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Y es esa gracia la que nos invita hoy a vivir como quienes han sido liberados, porque alguien decidió morir en nuestro lugar. Comparte este video con alguien que necesita recordar que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho en lugar de Barrabás? Tu experiencia puede tocar otras vidas. Y si aún no estás suscrito, ven a ser parte. Aquí, cada historia nos acerca a lo que realmente importa.